Ediciones Editor. Libros para leer, estudiar y reflexionar. El periodo de declive general de la sociedad burguesa se caracteriza porque sus representantes espirituales son incapaces de escapar a una sensación apocalíptica universal que los lleva a convertir al colapso, a la catástrofe y al ocaso de la civilización y del individuo en temas comunes de la reflexión filosófica. Para el filósofo húngaro András Guedó, este estado de ánimo pesimista y cargado de motivos irracionales y místicos es uno de los síntomas de la crisis de conciencia de la filosofía burguesa. Como tal, esta crisis de conciencia es a la vez una conciencia de crisis, es decir, la peculiar forma en que los filósofos de la sociedad capitalista asimilan las tensiones y choques que son específicos a la realidad de la época imperialista. Así, la filosofía burguesa contemporánea está controlada por la conciencia de crisis, que es tanto una experiencia de la crisis de la filosofía y un reflejo de la filosofía de la crisis, que es común a todas sus escuelas del pensamiento, sea positivismo lógico y lingüístico, neopragmatismo, fenomenología, racionalismo crítico o idealismo hermenéutico. Abro comillas. La conciencia filosófica de crisis es una falsa conciencia de dos maneras. La crisis de la filosofía burguesa es declarada como la crisis de la filosofía en sí misma, y como una filosofía de la crisis convierte la crisis del capitalismo en una fatal crisis de toda la existencia humana. La decadencia del mundo y el pensamiento burgués se convierten en un misterio. La filosofía refleja su propia decadencia en un espejo decadente, atribuyendo su decadencia a las consecuencias de la razón, de la ciencia y la tecnología, a la tragedia del conocimiento y del ser, y así ve a la crisis como una condición natural de la filosofía. La decadencia no es meramente lamentada, es, por encima de todo, fomentada y cultivada. Cierro comillas, András Guedó. En consecuencia, un rasgo esencial de esta filosofía de crisis es ser una apología que ve en el capitalismo una sociedad imperfecta, incluso trágica, pero finalmente la única sociedad que se corresponde a la eficiencia técnica. El pensamiento económico y sociológico que se nutre directamente o indirectamente de la reflexión filosófica afirma que las relaciones capitalistas son originalmente armoniosas y que todas las contradicciones tienen su origen en circunstancias que están por fuera del capitalismo. Ya en el siglo XIX, Carey, Bastiat, Tocqueville y otros declaraban a la esclavitud asalariada como el reino de la libertad, el mejor de los mundos posibles, una condición natural, y la transformación revolucionaria socialista de la sociedad no era más que un emprendimiento imposible y vano. En este plano surge la técnica como un último recurso. Las diversas escuelas de pensamiento filosófico, al mismo tiempo que ven en la ciencia y en la tecnología la razón de la crisis universal, creen que ésta puede ser utilizada de tal forma que se gestione un funcionamiento racional del capitalismo, un capitalismo sin contradicciones. Max Weber identificaba la racionalidad capitalista y la racionalidad técnica en general, siendo que creía posible descubrir la racionalidad instrumental que ve en el capitalismo la única economía racional basada en una concepción del conocimiento subjetiva y que finalmente apela a la irracionalidad del sujeto del conocimiento. Abro comillas. El positivismo, que degrada las ciencias y las convierte en un instrumento de la tecnología social y ve al racionalismo solo como un medio metodológico, está basado en las ideas de la filosofía de la vida. La versión de Weber al anti-intelectualismo contemporáneo rechaza únicamente una cierta forma de irracionalismo. Él también mantiene que el significado del mundo solo puede ser aprehendido por fuera de la ciencia. La precondición de la experiencia, y no solo religiosa para Weber, es la liberación del racionalismo y el intelectualismo de la ciencia. Cierro comillas, András Guedó. En el pensamiento sociotecnológico, la ciencia solo puede determinar si un medio es útil para un fin, pero los objetivos siempre son definidos de modo irracional por el sujeto. Al mismo tiempo, este pensamiento ve en el capitalismo la encarnación de la economía racional instrumental, supuestamente ahistórica y socialmente neutra. Abro comillas. Esta mirada extrapola el capitalismo como una definición oculta de la racionalidad tecnológica en lo ahistórico. Por un lado,
comprende la experiencia histórica del capitalismo moderno como la afirmación del principio ahistórico de una economía racional que ha salido a la luz. Y por otro lado, lo explica en términos del pseudohistoricismo de la filosofía de la vida con condiciones intelectuales y espirituales particulares. Cierro comillas, András Guedó. El pensamiento sociotecnológico retoma la vieja apología burguesa común a la economía vulgar que declara las relaciones de producción capitalista como leyes eternas de la naturaleza y la razón. Esta idea de tecnología social, de una supuesta técnica de funcionamiento racional del capitalismo, promete poner fin a los antagonismos de clase, y sin embargo, no escapa a las apocalípticas visiones de la conciencia de crisis, sino que las alimenta y perpetúa. Para el pensamiento sociotecnológico, esta racionalidad está preñada con el destino de crisis, por la amenaza de la intelectualización, el peligro de la máquina y la burocracia. Abro comillas. Mannheim, al igual que hizo Weber con el término racionalidad instrumental, dice que el desarrollo de la industria y la división del trabajo extienden la racionalidad funcional, que en realidad no es más que otro nombre para la racionalidad instrumental de Weber. La racionalidad funcional es inversamente proporcional a la racionalidad sustancial, concepto con el que Mannheim se refiere a la percepción personal. Por lo tanto, la propagación de la primera conduce a un aumento de la irracionalidad sustancial. Esta visión atribuye la irracionalidad amenazante, además de la creciente interdependencia, a la sociedad de masas y a la democracia de masas. Cierro comillas, András Guedó. La fe en la posibilidad de un funcionamiento racional del capitalismo o del capitalismo como la única racionalidad económica posible se combinan con el misticismo y el conservadurismo social que buscan cimentar la llamada estabilidad social en la recuperación de las tradiciones, las virtudes y los valores del capitalismo o en la creación de una nueva religión. De modo que la conciencia de crisis filosófica, al tiempo que condena a la ciencia, a la razón como culpables del quebrantamiento espiritual y social de nuestra época, apela con una fe fanática a la tecnología social, una especie de ingeniería que se situaría fuera y por encima de las clases, independientemente de las formaciones socioeconómicas y socialmente neutral. La explícita o implícita crisis existencial, la convicción de que toda convicción es fútil, de que el destino humano es una tragedia universal, es un rasgo común a todo el pensamiento filosófico burgués, que reniega de la ciencia al tiempo que ve en la técnica la tabla de salvación que logrará las máximas virtudes: gobernabilidad, estabilidad e institucionalidad. Es decir, alejar el peligro de la rebelión de las masas y disipar la amenaza de la revolución comunista, el fantasma del marxismo que acecha a filósofos, sociólogos y economistas. Abro comillas. La desmitificación de la conciencia filosófica de crisis burguesa depende, sobre todo, de la práctica social objetiva. En primer lugar, este misterio puede resolverse solo a través de la comprensión científica de la práctica, ya sea la práctica que funda la conciencia de crisis o la práctica que elimina estos fundamentos a través de la transformación socialista de la sociedad. En segundo lugar, la conciencia de crisis es secundaria respecto a la crisis general objetiva del capitalismo, y de ella deriva y puede superarse solo a través de la superación revolucionaria de la crisis objetiva, lo que a su vez implica la solución práctica de la conciencia de crisis. Cierro comillas, András Guedó. Para Ediciones Editor es un gusto poder presentar esta obra que ya está a la venta en todos nuestros canales a nivel nacional e internacional. Ediciones Editor, libros para leer, estudiar y reflexionar.